Hola a todas y bienvenidas al primer programa de esta temporada de Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia. Pues sí, este es el primer capítulo de la última temporada de Historias de Poliamor. Oh. Una temporada en la que queremos despedirnos del podcast como se merece, con cariño y con mucho amor. Y con poliamor, supongo. También con mucho poliamor. Pero ya sacamos en julio un programa cortito explicando todo esto, así que tampoco nos queremos enrollar mucho más. Si os apetece escucharlo, lo tenéis ahí, y si no, lo importante es saber que queremos que esta temporada sea también una carta de amor a lo que hemos hecho hasta ahora. Pues sí, aunque eso sí, queríamos empezar la temporada haciendo una pequeña reflexión sobre los espacios que ocupamos, tanto en persona como en Internet, y que también, en el fondo, es uno de los motivos detrás de este cambio de etapa. Pues sí, porque creemos que es importante poder hacer divulgación y contenido en Internet, como estamos haciendo, y hablar de no monogamias en primera persona y con una perspectiva política, como también creo que estamos haciendo, pero cada vez resulta más complicado, como hacer convivir este proyecto con una serie de ideales, con ciertas contradicciones que vivimos mientras lo hacemos. Es decir, estamos en plataformas como Spotify o YouTube, donde es muy probable que nos estéis escuchando ahora mismo, porque nos están alojando, porque lo subimos ahí. Y son plataformas que también están ganando dinero con el genocidio en Palestina, directa, indirectamente y de todo. Y si sacáramos este corte en Instagram, donde hacemos gran parte de la difusión de este podcast, es muy posible que tuviera muchísimo menos alcance por el simple hecho de haber mencionado que en Gaza se está haciendo un genocidio. Y esto es una parte de lo que pasa cuando la única ética de las plataformas en las que estamos existiendo digitalmente es la lógica empresarial. Resulta difícil seguir estando cómodas cuando estas son las reglas del juego y cuando sentimos que indirectamente estamos siendo una pequeña parte de esta maquinaria. Por otro lado, el ambiente en redes ahora mismo no es el que se respiraba hace unos años cuando empezamos. Hemos visto a personas que hacen divulgación, a las que se le han tirado encima de forma coordinada masivamente por hablar de no monogamias, y a la vez el discurso conservador está ganando fuerza, también en sectores supuestamente de izquierdas. El discurso de odio contra las no monogamias no es nuevo, pero lo que sentimos que es nuevo es ver cómo se empieza a hablar de las relaciones tradicionales monógamas como si fueran lo revolucionario, como si el poliamor fuera el discurso general y la monogamia fuera lo que se sale de la norma, lo que parece que hay que reivindicar, como si la monogamia fuera lo punk, como si la monogamia fuera lo antisistema. Es que es absurdo. Sí, además la divulgación de no monogamias en redes sociales tampoco es que esté en su mejor momento. Hay personas que hacen contenido maravilloso en redes, esto sí, hay que aplaudírselo y reconocerlo. Pero también están apareciendo como setas personas que empiezan haciendo supuesto activismo en redes sociales para acabar vendiéndote sus cursos, prometiendo respuestas universales a tus celos, cobrándote para entrar en sus comunidades, organizando retiros y sacando el datáfono por los eventos en los que te aseguran que por fin vas a tejer tu propia red. Que ojo, entiendo que pueda haber eventos en los que se cobre un precio simbólico para cubrir gastos. Lo que nos chirría es esa sensación de que solo si pagas podrás solucionar tus problemas y que parece que solo hay un camino correcto. Pagar. Ya. Todo esto, por supuesto, se hace ofreciendo un acompañamiento para el que en muchos casos no se tiene la formación adecuada. Esto sin tener en cuenta la brecha que se crea con las personas que no tenemos recursos económicos y a las cuales se nos deja fuera, creando otro eje de opresión más cuando lo que deberíamos hacer es intentar minimizarlos. Y esto no es algo exclusivo de la comunidad de habla hispana. Es decir, si no estáis informados, ahora mismo está habiendo un jaleo increíble entre varios perfiles de divulgación y supuesto acompañamiento terapéutico de no monogamias en habla inglesa, en un cruce de acusaciones bastante heavy sobre malas prácticas. Yo sé que os gusta el salseo, a mí también, pero es que si nos metemos ahí vamos a necesitar 2 horas más de programa. Investigad que no cuesta mucho. En cualquier caso, yo sé que todo esto suena muy derrotista y que parece que estamos dando la batalla en redes por perdida. Quizás sea así, no lo sé. Quizá estamos dejando una parcela más de espacio a los discursos de la derecha, como ha pasado en Twitter, que se ha llenado de fascistas. Pero quizá simplemente no queremos depender de unas reglas de juego que favorecen este tipo de funcionamientos. Al fin y al cabo, como decía, creo que era Audre Lorde, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Por eso, lo que queremos hacer es, personalmente, empezar a centrarnos también un poquito en lo local. No os preocupéis,
No os vamos a vender cursos ni vamos a cobrar por ese tipo de quedadas que acabamos de criticar. Es simplemente que están surgiendo varias iniciativas locales que se alinean con el tipo de no monogamias en las que creemos y sentimos que formar parte de ellas es una buena forma de enfocar nuestras energías. No damos la batalla por perdida, porque en el fondo esto tampoco es una batalla. Estamos intentando estar más en proyectos que pensamos que pueden ser útiles. A ver, no nos vamos a ir del todo de ningún sitio, pero sí que queríamos hacer esta reflexión para invitaros a que os asoméis a vuestro tejido organizativo local si no lo habéis hecho ya. O sea, no hace falta ni que sean proyectos sobre no monogamias, porque no existen en todas partes. Simplemente cosas en vuestra comunidad que sentís que se alinean con vuestros valores. Y es más, de no monogamias, si no existe y tienes la energía y el tiempo para hacerlo, pues júntate con 3 amiguis y empieza a moverlo. Vale, y ya está. Era un poco lo que queríamos hablar, porque sentimos que está habiendo un cambio en el discurso en redes y queríamos dedicarle un rato a reflexionar al respecto. Y después de toda esta intensidad, ¿empezamos? Empezamos. Historias de poliamor. No monogamias consensuadas en primera persona. Como novedad esta temporada, hemos invitado a hablar con nosotras a personas que ya habían pasado por el programa. ¿Por qué? Pues para que nos cuenten un poco cómo va su vida a día de hoy e incluso para hacerle algunas preguntas que en su momento se nos quedaron en el tintero. Pues sí, esta temporada vamos a escuchar voces que nos pueden resultar familiares porque son voces de gente que ya ha pasado por aquí. La voz que vais a escuchar ahora es, que bien hilo, la de Bella, que es la persona detrás de la cuenta de Instagram Poliamor Canarias. Desde hace unos cuantos meses está subiendo unos posts preciosos sobre no monogamias, algunos más informativos, y otros en los que lo que hace es coger cosas de la cultura pop como excusa para reflexionar sobre poliamor. Así que hace un tiempo que le invitamos a venir y aquí la tenemos digitalmente. Y además es que pasa una cosa muy bonita, y es que nos empezó a escuchar cuando empezó en Poliamor, así que tenía todo el sentido del mundo empezar esta temporada precisamente con ella. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escuchar la historia de Bella. Bueno, pues hoy estamos en nuestra primera entrevista de nuestra última temporada. Primera de lo último, súper confuso. Primero de lo último y además haciendo algo que decimos siempre que no queremos hacer, que es hacer online. Pero además esta vez estamos con Bella, que está desde Canarias. Bien lejito. Sí, es la entrevista con más distancia que hemos puesto ahora mismo, creo. Así sí. que... Bienvenida. Qué bien. Y muchas gracias por todo este despliegue técnico para poder estar hoy con nosotras. O sea, ahora mismo... Nada, gracias a vosotros. Ahora mismo la gente no lo está viendo, pero estamos grabando con 2 micrófonos de corbata. Este micrófono, por si acaso algo falla. La cámara de allí, una cámara que no se está viendo, pero que es como nos estamos comunicando. El móvil que está grabando todo por si acaso y luego lo que pueda tener ella montado por ahí. Así que esperamos que se pueda oír bien solo por los 50 gigas que vamos a estar ocupando. Pero bueno, antes de nada, me parece fascinante la selección, para los que nos estén viendo en vídeo, la selección de paleta de colores, color pastel que hay alrededor. Es increíble. Muchas gracias. Es todo mérito de mis 2 parejas porque ellos se encargaron de montarme toda esta oficina para que yo pudiese estudiar para la universidad. Pues maravilloso. ¿Qué estás estudiando? Psicología. Sí, nos has escuchado, que creo que sí, porque me consta que llevas un tiempo escuchando historias de poliamor. Sí. La primera pregunta ya sabes cuál es siempre. Bueno, a veces es hacer una pregunta para romper el hielo, pero con la parte técnica no me ha dado tiempo a pensarlo. Así que la pregunta ha sido, qué colores tan bonitos. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en no monogamias? Sí. ¿Cómo es la primera vez que escuchas hablar de no monogamias y qué es lo que te llama? Pues realmente es que yo llevaba mucho tiempo en relaciones un poco inestables, en las que yo alguna vez puse los cuernos y a mí eso no me hacía sentir bien, evidentemente. También era yo adolescente, tenía 19, 20 años y a mí la primera vez llegó un señor que yo conocí en un evento y me habló de todo este tema. De anarquía relacional y demás, pero la verdad que mi primer contacto fue un poco de rechazo porque me sonaba como al típico tío que te cuenta cosas para que tú, ¿sabes? Para que te cuadre. Entonces fue un poco rechazo, en plan, esta persona no está bien. No, tienes que abrir la mente. Exacto, luego con el tiempo sí que me picó el gusanillo y empecé a leer y sí que me hizo sentido con cómo yo veía el mundo, con cómo veía las relaciones, con cómo yo me vinculaba con la gente.
porque al final sí que es verdad que para mí es como, yo no concibo el vincularme si no es de manera profunda. A mí rollos de una noche y esas cosas como que nunca me ha ido bien. Entonces, con el tiempo lo que decidí fue estar sola, porque esto la gente de mi entorno no lo entendía. Vale. Hasta que conocí pues al que ahora es mi marido, Óscar. Y luego a José, que es mi otra pareja, y que él sí que lleva muchísimo tiempo en las no monogamias, lleva como 10 o 11 años. Entonces ya pues se ha creado este ambiente que tengo a día de hoy, que son mis 2 parejas y vivimos juntos y todo está bien. Que sé que no es lo ideal, o sea, no lo ideal, sino que no es lo típico. Porque sí que es verdad que yo hablo con mucha gente. Vivís los 3 juntos. Desde hace 2 años ya. Igual ahora me estoy desmontando un poquito la historia, pero ¿vivís juntos los 3 desde el principio o vivíais 2 y luego se incorporó una tercera persona? Yo vivía con Óscar. O sea, de hecho cuando yo empecé con Óscar sí que dijimos como de que fuese una relación monógama, pero él sabiendo que yo no era lo que buscaba y que si en algún momento me gustaba otra persona se lo iba a decir y que si él decidía romper pues que yo iba a estar de acuerdo. Pero con el tiempo yo sí que conocí a otra persona y él decidió explorarlo. No fue bien con la otra persona, pero Óscar y yo seguimos en plan creciendo, hablando de los celos y de esas cosas. Y entonces llegó José y con José fue todo muy rápido porque José y yo nos conocimos en verano, nos liamos en diciembre y nos mudamos juntos en febrero. Entonces fue todo muy rápido, pero sí que José y Óscar se conocieron como amigos, fue todo mucho más fluido, mucho más natural y cuando como que mudarnos juntos fue algo natural. También quiero hacer el énfasis en el momento de fue todo muy rápido. Verano, diciembre. A mí me ha parecido que ahí habían 6 meses. Digo, bueno, muy rápido. No, pero porque realmente nos liamos en diciembre. O sea, nosotros en verano nos conocimos con unos amigos y él vivía en Madrid. O sea, yo lo veía a él una vez cada 3 meses a lo mejor. Entonces, yo lo conocí en verano, una semana, quedamos 2 veces. Y luego en diciembre vino por unas cosas y nos liamos estando de fiesta. Y en enero ya estábamos saliendo y en febrero ya viviendo juntos. Entonces, quiero decir que sí fue muy rápido. Vale, sí. Creo que estamos en modo muy cotilleo ahora mismo. En plan, no, pero ¿cuándo os liasteis de verdad? El 27 de diciembre. Ay, pasadas Navidades, ya está. Sí. Claro, ya. Pero es eso, hemos empezado la primera temporada en plan diciendo, no, pero bueno, esto no va del morbo de no sé qué. Bueno, salseo. El señor que no quiere golpes en la mesa. ¿Pero cuándo? Vale. Pues, el 27. El 27 de diciembre. Sí. Entonces, perdón, ahora voy a tirar para atrás porque es que me... Sí, vamos a salir del cotillo. Entonces dices, empezaste a leer ya por pura curiosidad. ¿Qué empezaste a leer? Ética promiscua. Fue el primer libro que cayó en mis manos. El primer libro que cae en las manos de muchas personas, de hecho. Sí, yo creo, es el clásico. Pero es una cosa que hemos hablado hace tiempo, creo que además lo comentamos también en el podcast, tiramos una encuesta en Instagram que además contestó un montón de gente sobre cuántas personas recordaban que fuera el primer libro que habían leído y salía una barbaridad, no me acuerdo, pero como más de la mitad. Iba a decir empezaban, pero me tengo que incluir, empezamos con este, ya sea porque entras a través de... En plan, que descubres el libro, lo lees y te planteas cosas, o bien porque te estás planteando las no monogamias, como sería tu caso, y descubres el libro y, bueno, pues tienes que... Yo fue el primer libro que regalé, nunca lo he leído. Está bien. Yo he de decir que también es que el título, o sea, a lo mejor te salen 6 libros, ¿no? En Google cuando buscas, pero es como el título te llama la atención. O sea, yo qué sé, yo cuando lo busqué a mis tiernos 20 años, dije, pues, me llama. Claro, es que realmente es... Y más si... por lo que nos decías, ¿no? Que tú en tu adolescencia era como, salgo con alguien, pero a la vez resulta que le pongo los cuernos porque tal, y no acabas de encontrar tu lugar y de repente lees un título así, que es como, voilà, se pueden hacer cosas éticas desde algo que a mí me están diciendo que es la promiscuidad, porque nos ponen esta etiqueta. He entendido cosas épicas y he pensado, hombre, a ver. Sí, también. Bueno, sí, yo creo que hay caso. Bueno, está bien, tenemos que darle un tonito de epicidad, que si no luego estamos hablando todo de nos pasamos el día con las gestiones y demás, que es cierto, pero creo que también está bien decir, no, esto también puede ser emocionante y puede ser bonito y puede ser divertido. Yo tengo más curiosidades de cotilleo. Porque yo sigo establecida en mi solo poli, o sea, en decir, yo no convivo con ninguna de mis parejas, convivo con alguien que es maravillosa y una persona a la que quiero a día de hoy muchísimo, pero no es mi pareja, ¿no? Y yo me pongo a pensar en convivir con más de una y en gestión de los espacios y me estalla un poquito la cabeza.
A mí, o sea, sí, yo que siempre tengo invitados en casa y que convivo con alguien. ¿Quieres hacer las preguntas de Antena 3 a gente no monógama de cómo de grande es vuestra cama, dormir los tres juntos, ¿quién duerme en medio? No eso, pero sí que, o sea, más que eso, a lo mejor es como el proceso, ¿no? De que tú decías, se conocieron, fueron como amigos, fue como muy natural. Yo creo que muchas personas, en las que me incluyo en este caso, la naturalidad con la que se pueden dar estas cosas a veces nos sorprende. O sea, y yo creo que a muchas personas también les estalla la cabeza. Ya no ¿os turnáis? ¿Tenéis una habitación cada uno? ¿Cuántos baños? No, o sea, esto me da igual. O sea, como, ella ha dicho la naturalidad, ¿no? Se dio con mucha naturalidad, fueron amigos. Yo creo que a mí me interesa el naturalizar, ¿no? O sea, sí, es que yo cuando empecé a tener más de una relación y tal, sí que no me imaginaba, encima por cómo habían ido saliendo las cosas, que esto podía llegar a pasar, porque además también es un poco una lotería, ya no que a ti te guste alguien y tú le gustas a esa persona, sino que encima tu pareja se lleve tan bien al punto de que casi se ven como hermanos, ¿sabes? Que yo qué bonito. Este verano empecé a trabajar en una tienda para ahorrar para la universidad y tal, y ellos dos quedaban, se iban a jugar al pádel juntos, se iban a tomar cervezas por ahí juntos, ¿sabes? Que eso, joder, es súper bonito y es también muy difícil de conseguir en este tipo de vínculos, porque al final tampoco puedes obligar a la otra persona a que se caigan bien. Claro. En plan, venga, háganse amigos. Pero ellos sí lo han conseguido. Claro. Es cierto que creo que hay un punto de partida guay muchas veces en no monogamias, que no tienen por qué cumplirse siempre, y es que suele haber como bastantes intereses en común, porque entre otras cosas, si los dos entiendo que tienen esta relación contigo, tienen que tener algo en común contigo, y por tanto de esta intersección de cosas van a tenerlo también. No siempre va a ser así, y a veces vienen casi las relaciones no de los puntos en común, sino desde los puntos diferenciales, pero muchas veces es el caso va por aquí. Entonces, creo que es bonito cuando se puede dar y que, ya te digo, con convivencia y demás, he conocido casos, pero no muchísimos, así que es bonito ver también ejemplos de esto sucediendo. Sí, no, y es lo que tú dices, porque ahora que nunca había caído, o sea, la verdad no lo había pensado, pero yo las relaciones que tuve y fallaron eran como todo lo opuesto, nada que ver ni con lo que me suele gustar, ni con lo que le gusta a Oscar, por ejemplo, pero es que en este caso en concreto, los dos son programadores, los dos son mega friki, a los dos les gustan los videojuegos, los juegos de mesa, en plan, entonces hay muchas cosas que hacemos en común, claro. Me suena. Sí, creo que lo que tienen en común entonces es la no monogamia. Total. Un poco sí es. En nuestras encuestas, programadores y juegos de mesa están incluidos en el pack. Sí. Al final lo que dicen, ¿no? De que empiezas en las no monogamias para tener un grupo de gente con los que jugar a tus juegos de mesa. Yo creo que es real. Luego te das cuenta de que te faltan juegos de mesa de más de 6. Sí, es como el meme, ¿no? Que estaba circulando hace poco, pero ya llevaba un tiempo por ahí rulando, que era algo así como que la gente no monógama es no monógama para jugar a juegos de mesa o acaba siendo no monógama porque juega a juegos de mesa y pasa mucho tiempo, en plan, da uno o da otro. Sí. Pero bueno, igualmente yo reivindico que los juegos de mesa no hace falta ser no monógamo para poder jugarlos, simplemente suele haber bastante solapamiento en estos diagramas de Venn de gente que le gusta una cosa y otra. A ver, si te vas a compartir mucho tiempo con gente que al final es afín a ti en gusto, es normal que te sigan, o sea, que te atraigan varias personas. Que esto es lo que la gente, o sea, dice, no, yo no entiendo cómo te puede gustar más de una persona, no sé qué, a la vez. Y es como, a la gente normal le gusta una persona, se enfoca en esa persona y luego cuando conoce a otra que le gusta, deja a la otra porque piensa que no le gusta lo suficiente, pero es que simplemente no acepta que lleva mucho tiempo con esa persona y que se ha acostumbrado, pero el sentimiento debería estar ahí, ¿no? No somos tan malos seres humanos, ¿no? Que ya dejamos de querer a la gente así como así. No, y que yo creo que incluso en monogamia, evidentemente va a haber casos, pero que hay muchísima gente monógama a la que estando en pareja te puede gustar a alguien más, simplemente tú estos sentimientos coges o los suprimes archivas o los persigues. Que haciendo lo que dices, ¿no? De dejar a la relación y empezar otra. Pero es que yo un montón de veces he escuchado la frase esta de es que entonces no la quería tanto si me gusta otra persona y es como, jolín, o sea, te puede gustar otra persona y seguirla queriendo igual, lo que pasa es que el sentimiento ha cambiado un poco porque lleváis mucho tiempo juntos. Bueno, o incluso sin tampoco llevar mucho tiempo juntos, es decir, puedes estar viviendo como dos
NREs ahí simultáneas porque resulta que te has ido a un evento y has conocido a 2 personas ese mismo fin de semana y ha sido como, ala, qué guay estar con estas 2 personas y te gusta una más que la otra. Estás hablando muy específico, Davinia. No. Quiero hacer una amiga, soy yo. No, pero que yo que sé, es que yo me imagino, por ejemplo, yo qué sé, en un fin de semana de roleo todo el fin de semana, ¿no? Y te empiezas a encontrar con gente afín y es como, ala, qué guay. Y a lo mejor de esa gente afín hay 2 personas por las que, lo que sea, te puedes sentir atraído. Que no es mi caso, no me ha pasado esta vez. Ya. Esta vez. Bueno, pero bueno, sí que me pasó. O sea, va a hacer 5 años que entre que yo empecé a salir con Mario y con otra de mis parejas, realmente había un mes de diferencia. O sea, los conocí con un mes de diferencia y yo estaba ahí subidísima en el todo, ¿no? Sí. Y puede ocurrir. Y no quiere decir que uno te guste más que el otro. O sea, sois personas muy iguales y muy diferentes a la vez. O sea, totalmente. Sí. Es que al final también hay tantas formas como relacionarte como persona. O sea, encasillarlo en que todos tenemos que hacerlo de una misma manera me parece absurdo con la cantidad de diferencias que tenemos todos entre nosotros. Y yo quería traer un poco a cuento que nosotros conocemos a Bella porque de hace un tiempo empezamos a seguirte en redes porque haces difusión de manera muy bonita. Gracias. Dilo abiertamente. Le estamos entrevistando porque ha hecho un post hablando de K-pop Demon Hunters y monogamias. No queríamos entrar en este tema, pero... las caretas. Pero sí, a ver, por favor, el enganche que tenemos con esta película no es normal. Es maravillosa. Sí. Pero hago un poquito el puente en realidad. Lo que creo que haces una cosa muy guay en tu cuenta es que estás siendo capaz de vincular fenómenos, o sea, cosas que tienen culturalmente una cierta importancia y hacer una lectura desde las no monogamias. Esto incluye desde canciones de Taylor Swift, si no me equivoco, a pues eso, la película de moda del momento. Exacto. Y además has nombrado mi placer culpable, ¿eh? ¿Qué es? Porque yo hice esos posts de Taylor Swift muy a conciencia de que al final en las no monogamias también hay muchos movimientos activistas en contra del capitalismo y tal, porque al final cuando te metes en eso te metes en 200 cosas y totalmente anticapitalista. Pero al final creo que también es importante llegar a la gente de alguna manera y creo que ella, por ejemplo, es un gran referente en cuanto a cultura pop, a sus letras y demás, y creo que se puede usar ciertas cosas para hablar de otras y que llegue a más gente. Que eso no quita que a mí me encante su música, pero evidentemente como persona a lo mejor podemos cuestionarnos un poco. Bueno, sí. Pues ya está, era la excusa, pero ahora se puede hablar en profundidad del tema. Ahora vamos a hablar en profundidad del tema, porque, bueno, cuando hemos iniciado, antes de iniciar la grabación de la entrevista, hablamos un poco de qué te había movido realmente a crear esta cuenta en la que nosotros te hemos conocido. Sí. Y bueno, no sé si te apetece contarnos un poco ahí tus inquietudes respecto a esto. Al final lo que movió todo esto fue que, bueno, José, que es una de mis parejas, se dedicaba durante muchísimo tiempo a todo el activismo en no monogamia y al mudarse aquí nos dimos cuenta de que realmente no había ningún sitio que informase a gente o que tuviese un lugar específico en el que quedar con más gente no monógama, tener una red de apoyo cuando tienes problemas, porque al final sí que es verdad que puedes gestionar muchas cosas con tus parejas, pero hay otras que necesitas tener a otra persona que te entienda. Y aquí hay asociaciones, pero es más enfocado al ocio, a quedar, a reunirse, pero no tanto a informar. Y yo sentía que eso es algo que faltaba aquí y que al final también yo estoy en una isla, no hay tantas cosas como en Península, no hay un montón de podcasts, un montón de actividades, un montón de talleres, sino que lo que hay es lo que hay. Esta asociación de aquí de Tenerife no hay en las otras islas. Y entonces nosotros dos empezamos a hablar sobre que a lo mejor podíamos replicar un poco lo que él hacía en Madrid, pero aquí, y que él a lo mejor con el tiempo diese talleres en otras islas y yo encargarme pues de un tema más de redes, de intentar un poco hacer alguna clase de difusión, pero bueno, yo lo hago a mi manera y un poco, como habéis dicho, cojo cosas de la cultura o de pensamientos que yo tengo y hago reflexiones al respecto. Es que yo creo que esto también es una cosa importante. De hecho, ayer me acabé de ver la especie de secuela de The Office, en el que hay una mini conversación sobre no monogamia. Digo mini porque es que realmente no tratan las no monogamias, pero de repente hay un momento que sí que se pone en cuestión en el... La monogamia. Me has
o sea, estamos empezando algo y has movido las piezas para intentar acabar que esto sea una especie de monogamia encubierta cuando no lo habíamos hablado. Y creo que muchas veces, o sea, está bien tener representación, pero creo que puede ayudar más no solo tener representación, sino poder tener incluso dramas o poder tener historias interesantes, estar presentes de alguna manera en la cultura, ya sea con, efectivamente, lo que creo que al final va a dar más visibilidad, que son personajes abiertamente no monógamos que hablen del tema, pero también visibilizando la monogamia como una especie de imposición cultural, que en muchas ocasiones es lo que está sucediendo. Entonces, exacto, para mí esto es importante. Y esto también venía a reflexión a raíz de otra serie que estoy viendo que se llama Murderbot, que suena muy sanguinaria y es bastante más cookie de lo que parece, en el cual hay personajes no monógamos y era como un ostras, con la de series y pelis de ciencia ficción que existen, y es verdad que algunas lo hacen, pero la mayoría no se molestan siquiera en cuestionar la monogamia. Es como, estás cambiando todo, pero la cosa que permanece inmóvil es la estructura de pareja monógama. Sí, literal. De hecho, es que vi una story que subiste sobre esa serie y me pareció curioso eso que decías, de que a veces vemos películas sobre alienígenas y un montón de cosas, en plan, rollo, lo más surrealista del mundo, pero las relaciones monógamas todavía, en plan, que esto no se cambie, por favor. Y es verdad que hay muy pocos referentes en cuanto a películas y series. Una de mis series favoritas es Sense8. Uh-huh. Y yo creo que fue por eso, porque aunque no se habla de la monogamia como tal, sí que te muestra algún referente, en plan la relación que tiene Kala con los otros dos chicos y demás. Sí, pero mira qué bonito también. Empezamos el primer programa de este podcast hablando de Sense8 y empezamos la última temporada volviendo a hablar de Sense8. Es que es una serie maravillosa, es perfecta. Hay cosas que se han convertido en como una especie de clásicos no monógamos. Esto tenemos que acordarnos luego de ponerlo en la descripción, que luego hay una persona que nos puso hace unos meses. Podéis escribir todas las series y libros de los que habláis abajo, porfa, porque a veces no se vocaliza tanto. Sense8. Y tengo que estar buscando exactamente qué es y digo, vale, intentaré transcribirlo. Pero sí, la verdad es que es muy bonita. Yo la vi entrando en no monogamias y sí que es verdad que es como, ay, qué bien, porque efectivamente replantea, bueno, no vamos a contar la trama ahora, pero sí que replantea que en el momento que la conexión entre personas es distinta y demás, cosas como la pareja como estructura monógama igual no tienen tanto sentido. No, porque además los lazos que se forman entre ellos son más allá de lo romántico, más allá de lo... no sé. Vedla si no la habéis visto. Esta sería la conclusión. Exacto. Quien no la haya visto a esta altura. Sí. Igualmente, ¿tienes alguna serie que sea placer culpable relacionada con no monogamias? A ver, es que yo veo que hay drama. Entonces yo creo que es el máximo exponente de placer culpable. Porque los dramas coreanos, es como... entiendo, ¿no? Sí, los dramas coreanos. Entonces siempre el triángulo amoroso, el chico que siente celos y entonces me ama. Entonces yo las veo y me encantan porque llevo viéndolas desde que tengo 16 años, pero a día de hoy soy un poco más crítica y sí que cuando las veo me tienden a gustar más los que dan pasitos hacia adelante porque al final es una sociedad bastante machista. Entonces hacer series con personajes femeninos fuertes, que la trama no dependa tanto del personaje masculino es bastante complicado, pero las hay. Hombre, está guay. Si quieres aprovechar y soltar el nombre, que voy a sufrir luego transcribiendo seguramente, de alguna en la que sí que den pasitos para adelante, yo creo que la gente que le guste los K-dramas lo van a disfrutar. A ver, pasitos para adelante, pues... Bueno, ahora me quedo en blanco, espérate. A ver, a mí hay una serie que me gusta mucho que se llama Si la vida te da mandarinas, que salió este año y es preciosa. Pero es muy difícil al principio esa serie. Al principio es como, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando porque el presente, el pasado y el futuro hay un momento en que dices... ¿Ah? Pero pero es una serie preciosa que deja un poco de lado ya las cosas machistas o no machistas. Sí te muestran, porque evidentemente habla de un pasado y demás, pero sobre todo te muestra como las épocas de una familia y no sé, me parece súper bien tratada. El personaje masculino es buenísimo, en plan, no sé, es que es perfecto. Es muy bonita. Yo tengo que reconocerlo, estuve muy enganchada. Sí, es muy tierna. Sí, además es... Sí. Además se convirtió en mi serie confort. O sea, de repente era como, ¡buah! Hoy no puedo con la vida
voy a ponerme esto. Y me decía, y recuerdo a mi compañera diciéndome, pero estás llorando, y yo ya lo sé, pero es muy bonito. Sí. Gracias. Y hay otra que se llama Una dosis diaria de sol y trata sobre problemas mentales. Y a mí me pareció una serie muy importante que la sacasen en un país como Corea del Sur, porque evidentemente es un estigma que cualquier persona diga, pues tengo depresión o tengo trastornos de pánico. Y es una serie que los trata muy bien, que los visibiliza y en el que además el personaje femenino es maravilloso. Pues me lo apuntaré, porque yo también tengo placeres culpables de estos. Sí, está claro. Lo que estamos dando ahora mismo es material para cuando dejemos a la gente que nos escucha huérfanas del podcast pueda pasar sus días escuchando y viendo otras cosas, evidentemente. Esa tiene que ser nuestra labor. Pero no, joder, está bien. O sea, yo que consumo un montón de cosas, es verdad que quizá K-dramas. Es que en realidad sí que conocía la palabra. He hecho la pregunta para hacer el comodín del público de explicarlo, ¿vale? K-dramas no veo demasiado, pero sí que consumo todo lo que se pueda ver. Si tratan de no monogamias, yo ya lo veo, aunque sepa que va a ser una mierda solo para poder martirizarme y para generar contenido para este podcast, no nos vamos a engañar. Yo hago todo lo contrario. Yo últimamente estoy hiperenganchadísima a las series estas en las que hay dos hermanos peleándose por una muchacha. Bueno, le hemos clasificado como porno emocional. Es ese momentito de... Yo estoy en el mood que está él. De hecho, yo fui al cine a verme The Materialist pensando que iba a ser un triángulo amoroso, pero en plan una trieja. Yo dije, a lo mejor meten poliamor porque por las fotos promocionales de los tres abrazándose, digo yo, ojalá. Tenía pinta, y porque además en la película anterior de la misma directora que se llama Vidas Pasadas... Past Lives. La amo. Maravillosa. No habla de no monogamias, pero de alguna manera sí que enseñan que tú puedes sentir amor hacia más de una persona. Simplemente pues que bueno, pues a veces el momento no es el que toca o sucede lo que tenga que suceder, no voy a entrar ahora en spoilers, pero esta especie de paz, incluso ver a las personas que están en cualquier parte de este triángulo, entender la situación, me parece muy bonito. Entonces, como que el paso siguiente, creo, si no os gusta, o sea, ahora ya no hablo contigo, perdón, si no os gusta hablar de series, saltad el capítulo. Lo siento muchísimo, es lo que queda bien. Pero bueno, la siguiente película de esta directora tenía toda la pinta que es lo que dice, es un triángulo amoroso y acaba siendo todo lo contrario. Es la cosa más hipermonógama de tener que elegir entre el chico rico y el chico pobre. Y además un amor muy visto como como una perspectiva súper capitalista, aunque entiendo que lo quieran parodiar, pero creo que no funciona. Y además no tiene ritmo ni tiene nada. O sea, que no la voy a ver. No la veas ni como placer culpable, porque no creo que esté bien hecha tampoco. Ni siquiera desde el marketing. Es que en Past Lives, sobre todo, incluso la manera en la que tienen ellos de hablar de la situación es súper bonita, súper cuidada, súper adulta. En plan, no es la típica escena de es que te gusta otro y te empiezo a chillar y súper recriminación. No, es súper bonita. Y de repente nos saca esta otra película en la que, no sé, todas las conversaciones son tan chungas porque el chico que es amigo, ex de la protagonista, le habla tan mal a veces que tú dices, pero ¿cómo me tiene que caer bien esta persona? No lo entiendo. Ya, pero bueno, a punto a favor está Pedro Pascal. Eso es verdad. Ya. Eso sí es un placer culpable. Otro placer culpable del contenido de Pedro Pascal. Entonces hay que ver muchas cosas últimamente. En realidad es muy fácil, basta con ir al cine. ¿Qué quieres ver? ¿Los Cuatro Fantásticos de Materialist o no me acuerdo qué otra película que simultáneamente está en el cine con Pedro Pascal? Es verdad. De hecho, Pedro Pascal está hasta en mi teléfono. Si no lo estáis viendo en vídeo, id a verlo en YouTube, en Spotify o donde sea. Un poquito para enseñar a la otra cámara. Si no, pasarnos una foto y lo pongo ahí en grande después. La portada del podcast. Ojalá. Historias de poliamor con Pedro Pascal. Lo siento, te quito. Vamos a quitarle la foto del nombre. No, pero, o sea, sería interesante también como... A mí me gusta cuando hay personajes como muy públicos, muy... o sea, en boga se dice, o bueno, que están ahí como en ese momento petándolo al maximísimo y también
reivindican que sus relaciones no son relaciones normativas. Esto pasa poco, pero cuando pasa es como, bien, por fin alguien se ha puesto a hablar de esto. Sí, no, pero además con Pedro Pascal, pues es que este va a ser el capítulo de no hablar de no monogamia. Con Pedro Pascal sucede que además como que se ha montado una... O sea, como creo que representa una masculinidad bastante menos hegemónica de la habitual. Sí. Y además, pues apoya ciertas causas, es súper... o sea, está como es muy vocal a favor del activismo trans. En este sentido, hay varias cosas. De repente, ha habido un montón de gente que se ha intentado coordinar para tumbar esta imagen de él, diciendo, bueno, pues mira esta imagen promocional, cómo se acerca a las mujeres con la excusa de que tiene ansiedad. Esto no lo hace con los hombres. A la que tiras un poquito para atrás, ves que simplemente busca esta cercanía física y que suele ser correspondida con mujeres y hombres. Pedro Pascal, por favor, no hagas nada que te tenga que cancelar y borrar este cacho. Pero que ha pasado un fenómeno bastante curioso. Sí, a mí me da las vibes de que no hará nada, pero claro, es que es de las pocas personas que ha hablado públicamente a favor de los derechos trans, ha hablado contra el genocidio en Gaza, entonces claro, le ha caído una que además súper ilógica, porque luego Johnny Depp, por ejemplo, todo el mundo saltó en su momento a defenderlo con todo el juicio de Amber Heard y no sé qué, pero luego Pedro Pascal habla sobre dos cosas, además súper lógicas, y de repente es como, es que es un salido. Bueno, te están intentando buscarle un poco donde no hay, ¿no? Supongo. Sí, total. Donde espero que no haya, por favor. Por favor, esperemos que no. No lo parece, siempre es consentido. Sí, pero bueno, a veces los no lo parece, a veces son complicados, por eso, por si acaso. Pero bueno, va, hay que volver a no monogamia, porque si no me voy a sentir después escuchando esto diciendo, mierda, esto ha acabado siendo otra cosa, estamos encaminando a hacer historias de series o algo así. Bueno, pero somos gente poli, somos polivalentes también y podemos hablar de muchas cosas. Esa es buena. ¿Qué cosas preguntamos, Davinia? Estoy súper desentrenado. Habitualmente preguntábamos siempre, ¿qué ha sido lo más difícil? Podemos volver a las preguntas iniciales, ya que nos hemos descarrilado tanto. Sí, que sea como entrevista canónica lo que queda. Entrevista canónica. Bueno, ¿qué es lo que te aporta las no monogamias a nivel personal? Pues aparte de personas que me hacen una oficina, por ejemplo. Y te pintan las paredes de los colores maravillosos. Sí, la verdad que sí. O sea, son unos manitas los dos, menos mal. No lo sé. Creo que para mí esta relación es súper importante porque para mí son mi familia. En plan, yo soy una persona que creció sola, por así decirlo. Y lo que tenemos en casa para mí es mi familia. Y es súper bonito, súper estable. Y cada uno de ellos me aporta cosas súper diferentes, porque por ejemplo Oscar es una persona que es súper calmada, súper racional, y yo soy muy intensa y soy muy emocional, y él siempre sabe cómo calmarme, y a veces incluso él media entre mis discusiones con José, en plan, no, a ver, lo que ella quiso decir es esto. ¿Sabes? No sé, es muy gracioso y muy bonito ver cómo él se esfuerza porque también todo esté bien, ¿sabes? Y luego José, por otro lado, es una persona que me ha sacado mucho de mi zona de confort porque a mí me cuesta mucho ser extrovertida, sobre todo de primera. Entonces él me ha llevado a muchos sitios, me ha propuesto empezar nuevos hobbies que luego al final me han encantado, pero son cosas que yo no hubiese hecho nunca porque implicaban conocer a mucha gente o porque implicaban, empezar cosas que a lo mejor a mí me daban vergüenza. Entonces, no sé, cada uno me aporta pues ¿Por ejemplo? una cosa diferente. Por ejemplo, ponerse delante de una cámara a hacer no, pero vídeos. No, por ejemplo, bueno, nosotros empezamos juntos a jugar TCGs, que son juegos de cartas, como Magic o Yu-Gi, pero nosotros estamos jugando uno que es de Disney. Y a mí me daba como... Lorcana. Lorcana, sí. A mí me daba como mucha vergüenza, no sé. En plan, todo lo que sea entornos sociales a mí al principio me satura mucho y era como voy a ir ahí con un montón de gente que no conozco de nada a jugar a las cartas y si lo hago mal y se ríen de mí porque yo no soy tan friki, entonces yo al principio lo pasaba muy mal. Pero él es como, venga, vamos a intentarlo y si no te gusta pues ya no vuelves a ir, pero vamos a intentarlo. Entonces él me saca mucho, me anima a hacer cosas y eso también está muy guay. Yeah. Pero es un juego en el que puedes jugar al Pato Donald para buscar una carta en tu baraja. De por sí, ya invita a que sea tranquilo.
La verdad que sí. Vale, pues volviendo a la entrevista más hipercanónica, estamos dando hoy unos tumbos. Hemos vivido del verano un poco descolocados. Del cotilleo al off topic a lo más hiperclásico. Y en todo este proceso que entiendo que ahora mismo estáis en un lugar muy guay y que yo creo que a la gente le tiene que volar la cabeza cuando vean de repente pues ver que a lo mejor una de tus parejas está intentando mediar en situaciones de un poco conflicto o demás. ¿Qué es lo que crees que te ha costado más? ¿Qué es lo que ha sido como más, uy, esto pica? A ver, yo todavía no me he expuesto a que ellos estén con otras personas. Bueno, ¿vale? Oscar sí, pero muy poco. Entonces eso también me da un poco de miedo, pero yo creo que lo peor que yo he llevado en las no monogamias a lo mejor era el salir del armario, ¿sabes? Contárselo a otras personas. O sea, ahora yo alegremente subo contenido y hablo abiertamente de ello, pero al principio era algo que me costaba mucho y que hay veces que me sigue costando, porque cuando hacemos trámites que son legales, por ejemplo, ¿vale? Y vamos los tres por lo que sea, es como que sigo diciendo mi marido y un amigo o compañero de piso, ¿sabes? Porque puede implicar muchas cosas a nivel legal, ¿sabes? El que de repente nosotros fuimos porque yo me corté mi nombre y tenían que ser los dos testigos y claro, cuando me preguntaron que era José era como, es compañero de piso y eso a mí me hace sentir mal, me pone muy triste tener que decir eso, ¿sabes? Por eso también, ese fue como uno de los inicios de decir, oye, ¿y si empezamos a crear contenido para intentar que esto se normalice de alguna manera? Porque es que es súper duro, ¿sabes? O incluso el alquiler del piso, ¿no? Como yo llevo aquí viviendo con Oscar los 5 años, realmente mi casero no sabe cuándo se mudó aquí José, ni con quién vivo, ni con quién no. Y a mí hubo un momento cuando empezamos ya a hablar más de esto en redes, que yo decía, si mi casero le llega un vídeo de esto y ve que yo estoy viviendo con 2 personas y viene y me reclama algo, yo es que en realidad me estoy exponiendo y pueden pasar muchísimas cosas. Sí, y que también creo que aquí hay una parte evidentemente, hay violencias que sufrimos en el momento en que se comentan ciertas cosas y yo creo que incluso a día de hoy, pues... Y entornos no seguros. No solo hablamos de no monogamia, pero ¿cuánta gente ha tenido que ocultar la pluma para intentar acceder a un alquiler, por ejemplo? Evidentemente, esto no tendría que ser así, es una mierda. Pero en un momento en que la situación está tan complicada, es como no puedo culpar a las personas individualmente por tener que hacer esto, sino al sistema y a la gente pues homófoba y en este caso con prejuicios contra las monogamias que esté haciendo esto. Al final hay una cuestión aquí de supervivencia, que entiendo que por el camino, esto es una mierda, sientes que estás invisibilizando a una persona que tiene esta relevancia en tu vida, pero... a la vez es esto. Y que luego aparte creo que entran en juego una serie de automatismos. O sea, creo que la primera vez que me di cuenta de esto era literalmente estando en el dentista, que me preguntaba con qué tipo de cepillo me lavaba los dientes. Y digo, yo normalmente con uno eléctrico y a veces con manual. Y me dice, porque tienes uno en el trabajo. Y la respuesta no era esa, la respuesta era porque a veces estoy durmiendo en casa de otras personas con las que estoy saliendo y tengo un cepillo allí y es manual. Sí. Pero era más fácil decir sí. Y me sentí súper culpable luego porque era como, joder, has desaprovechado esta oportunidad de dar visibilidad a las no monogamias, bla, bla, bla. Sí, y luego viene el momentito en el que estás en cualquier otro sitio y te preguntan y lo sueltas y tienes como las dos reacciones, ¿no? La persona que lo acoge súper bien y a lo mejor te pregunta desde la curiosidad más genuina y de una manera tal, y luego la persona que directamente notas como desvía el tema y hace ver que no lo ha oído o incluso que te dice, pues yo no podría, o yo no sé qué, y empieza como el juicio, ¿no? Y ahí te tienes un poco como que arriesgarte y no siempre es fácil. Sí. De hecho, que creo que la siguiente vez que tuve como la oportunidad de algo parecido, que no me acuerdo exactamente el contexto, pero sé que era rollo cortándome el pelo. Y de repente fue como, vale, hoy me veo con ganas, cojo, lo cuento y lo conté. Y la reacción no fue negativa, siquiera yo no podría, pero de repente el peluquero se metió en modo hipercotilla, quererlo saber todo y demás. Y fue como me he quedado con ganas de más, el próximo día que vengas te quiero hacer preguntas. Y digo, bueno, eso sí te acuerdas, porque vengo de aquí cada mucho. Y dices, sí, me voy a acordar. ¿Sabéis qué ha pasado desde entonces? ¿Sabéis que no se ha vuelto a cortar el pelo allí? Y no fue maleducado, no fue nada, además...
sí que creo que había un puntito bastante como de machito, de qué suerte con varias personas, porque evidentemente asunción de heterosexualidad y tal, pero es como, es que igual no tengo energías de estar haciendo esto todo el rato. Exacto, sí. Nosotros cuando yo voy a jugar con José al juego que te comenté, nosotros nunca hemos ocultado ahí nada, porque además Oscar a veces va o bien me saluda y yo evidentemente lo beso a él, yo beso a José. Entonces como que nosotros dábamos por hecho que todo el mundo ahí lo sabía. Nos lo contase directamente o opinase directamente, no lo sabemos, pero lo sabían, ¿no? Pues un día jugando, no sé qué fue lo que dije después voy a ver a Oscar o no sé qué, y con el que estaba jugando me preguntó, ¿y quién es Oscar? Y yo, mi marido. Y claro, esa persona como que implosionó en directo, ¿sabes? De repente le veían los números por aquí, en plan, no. Y tu oportunidad de ganar la partida. No fue mal educado, como tú dices, pero sí que empezó como a contar su historia de vida con su mujer y con cómo él no podría y con cómo él la ve a ella solamente como la única en su vida, a pesar de que le hubiese puesto los cuernos no sé ni cuántas veces. Y luego, claro, al día siguiente habló con José y procedió a decirle, yo me da igual, yo lo respeto, tú puedes hacer lo que quieras mientras no mates a mis hijos. ¿Qué? Y nosotros siempre tenemos la broma. Nosotros siempre tenemos la broma del baremo, la escala de grises, en plan, mientras no mates a mis hijos, tú puedes hacer lo que quieras. Sí, puedes matar al vecino, a su madre, a su padre. Pero no a mis hijos. No, pero, o sea, el cómo llegas, o sea, lo que tú comentabas, ¿no? De empezar a contar su historia, es mucho esta sensación de sentirse atacado, ¿no? De estás atacando mi sistema. Mi sistema es, yo tengo una pareja y esto es lo que está bien, y de repente tú vienes a abrirme que existen otras posibilidades. Y esas otras posibilidades ya no es que me den a mí la posibilidad de yo tener otras parejas, sino es que le dan la posibilidad a mi pareja de también hacerlo. Exacto. Y ahí es donde la gente suele estallar mucho. Yeah. Porque es como lo que decía, ¿no? Pues qué guay, pues no sé qué, no sé cuánto, el típico machismo. Qué suerte que estás con 2 tías, porque ya, o sea, aquí no puedes ser bi, no puedes ser gay, no, nada, eres hetero. Pero claro, en el momento que le dices, sí, pero es que mi mujer también tiene, no, porque claro, mi moto es mía, ¿sabes? Es como, y no se la dejo a nadie. Y es como, Dios, socorro. Sí. Y creo que eso es que él a José le dijo en plan que, porque claro, José le comentó que él en su momento estuvo con 2 chicas y él estaba en plan, wow, eres el puto amo, increíble. Y un amigo estaba diciendo, no, mi pareja estuvo con alguien más, pero yo no. Y a él le dijo, tú lo que eres un pringado. Es como, es que ese es el baremo. Ya. Y que además creo que hay un factor extra, que es que en el momento que tú decides, por naturalizarlo también, explicar estas cosas, ser consciente de que igual vas a monopolizar y ser el centro de atención de la conversación. Es decir, si estás llegas a un nuevo trabajo, lo dices tal, o la gente se calla y va a otra cosa, o de repente es el tema. Y sabes que igual van a estar unos cuantos días hablando de esto. Sí. Requiere una energía mental también estar ahí. Y no solo eso, sino como de repente decir, todo lo demás va a estar silenciado para que yo tenga mi momentito, entre comillas, de gloria, que no es tal. No. Entonces, es eso, es como, creo que está guay salir del armario, naturalizar y tal, pero tiene también como esta especie de cara B, incluso naturalizando, que no depende de nosotras, sino de la gente de fuera, que necesita tener esa fuerza como para saber que esto no te va a agotar. Y la gente que es súper extrovertida, adelante, y seguramente en muchos casos no vayan a tener mucho problema, o no tanto problema, pero a mí no me gusta tener a 7 personas alrededor haciendo preguntas, por ejemplo. O sea, como persona muy extrovertida, puede llegar a ser agotador igual. Y además el hecho de, está el sesgo de ser mujer, que esto no nos lo va a quitar nadie. Sí, eso es todavía peor. No sé, yo tengo bastante pánico de empezar la universidad ahora y tener yo que gestionar esta movida, en plan, no me apetece nada decirlo ahí ni que nadie se entere, y por otro lado es como, jolín, va en contra de todo lo que siempre digo, ¿sabes? Porque la verdad que a mí me cuesta mucho quedarme callada ante ciertas cosas, siempre es como muy activista, pero en esto en concreto es como tengo un montón de pánico y es como creo que esta batalla no la quiero elegir. Yeah. También es posible que en la universidad sea un poquito más fácil, por una cuestión que sea esta generacional de repente. Es que es una universidad privada. Entonces no, hasta luego. No va a ser nada fácil.
Bueno, Me siempre da está la pánico. opción, siempre está la opción de... que esta opción la he usado muchas veces, cuando te cogen y te dicen, ah, ¿tienes novio? Sí. Y entonces no dar nombres, siempre dices, no, porque con mi pareja. Entonces tú haces cosas, cada cosa es contar, ay, ¿qué tal? Sí, porque me fui con mi pareja, no sé qué, y ya está. O sea, ya no ser que te vengan a recoger y te esté viendo alguien y tal, pues... Y no dejar que nadie me siga en Instagram. Exacto. Sí, de hecho esto es una gran técnica, no dejar que gente te siga. Sí. Sí. O sea, Aprovecha ahora que la cuenta es medianamente pequeñita, la nuestra también, pero aún así es como un, uy, esta persona la conozco de hace 1000 años y de repente sabe esto. Sí. Sí. Uy, de repente un ex compañero de trabajo ha entrado a seguirnos. Ups. Una de mis profesoras del instituto me sigue. No sé qué pensará, pero ella está ahí. Bueno, es que igual la sorpresa te la llevas. O sea, yo de repente he descubierto gente que conocía de vidas pasadas, que como mínimo sé que tienes más afinidad con no monogamias, porque evidentemente, si sale alguien te ha empezado a seguir y esa persona la conozco, voy a entrar en el perfil y de repente veo a la gente que sigue, es como, vale, esta persona que no tenía ni idea que tenía interés en no monogamias, igual sí. Y también creo que es la parte positiva de esto. Sí. Yo creo que hay muchísimas más personas de las que imaginamos, pero que están en el armario, que no, ¿sabes? Que no se atreven tanto, incluso a seguir cuentas, porque al final tus seguidores los ve más gente, entonces es como arriesgarte un poco a que tu entorno, hay mucha gente a la que le cuesta sobre todo también que la familia lo sepa. Ya. Bueno, y por entornos laborales, por un montón de cosas. O sea, hay un montón de factores que te mantienen ahí y o sea, me parecen hiperlícitos. No hace mucho alguien me decía, es que claro, el que se expone de esta manera es porque no tiene nada que perder. Siempre tenemos alguna cosa a perder, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso muchas veces digo, es que en el momento en el que mi familia lo sabe, ¿no? Yo qué sé, pues si mi madre ya lo sabe, pues ya está, ¿sabes? Es como mi máxima preocupación, ¿no? Que ella, que si en un trabajo te cogen y te echan por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, pues ya verás cómo te defiendes. ¿Sabes? Pero tú tienes unos derechos y hay unos mínimos, ¿no? Y por estas, pues no. Pero claro, no en todos los entornos es tan sencillo. Sí. Y es bastante duro. Y lo que tú decías, ¿no? Gente que no te sigue o que no se atreve como a seguirte y aún así, pues hay quien no te sigue en Instagram, pero sí que te está escuchando cuando subes un vídeo o cuando lo subes en YouTube o porque allí es como más anónimo, ¿no? Exacto. Y pueden tener su rincón de, wow, de reconocer gente. Y eso está guay también. ¿Cuándo empiezas la universidad? La semana que viene, el lunes. Bueno, realmente empiezo el martes, pero el lunes tengo el Welcome Day. Vale, porque por supuesto es en inglés, malditas privadas. Sí. Pues ya está, cuando la gente esté escuchando esto, ya habrás ido a la universidad y ya habrás acabado de decidir si estás en esa batalla o no. Sí. Seguro que lo decido en el último momento. Y como me acompañen los dos a dejarme en la puerta, va a estar interesante. Pues sí. Esto puede ser un interesante vídeo en algún momento. Así como contenido ya. Sí. Bueno, siempre puede pasar que a Óscar y a mí siempre todo el mundo piensa que somos hermanos y nosotros tres vamos juntos a clases de pádel con un entrenador y a día de hoy el entrenador piensa que Óscar y yo somos hermanos. Claro, es que va a universidad privada, va a pádel, igual aquí hay una cosa de clase. Qué rico que eres. No, prometo que no, que va. O sea, voy a universidad privada porque ellos dos pensaron que era, o sea, yo quería ir a la UNED, pero llevo mucho tiempo sin estudiar y al final necesitábamos algo que fuese ir a clase y tal, y aquí la otra que hay es la Universidad de La Laguna, que tiene bastante mala fama, incluso con el profesorado y demás, y fue como, bueno, pues a esta, pero a mí me da un poco de pánico porque al final sé a lo que estoy yendo y sé la clase de personas que van a ver, seguramente va a ser como más de derecha, va a ser complicado. Ánimo. Ya, voy a ser la roja de la clase. Sí, pero bueno, es un cargo interesante. Sí. Un cargo interesante. Sí. Pero bueno, ahora, para ir acabando la entrevista, estoy contento porque al final hemos acabado de forma un poco más canónica, ya hablando de los temas que acabamos. Entonces, si has llegado hasta aquí escuchando, enhorabuena, este es el contenido habitual. Nunca tenemos un contenido habitual en general. Sí. Hay una estructura más normal de lo que parece, incluso aunque sean conversaciones no tan pautadas.
Bueno, Jo, pues muchísimas gracias por permitirnos desviarnos tantísimo del tema para luego volver a hacer este programa canónico una vez más. Nos ha hecho mucha ilusión tenerte aquí inaugurando la temporada. Como sabéis, siempre acabamos el programa con un texto que ha seleccionado nuestra invitada, pero no se lo hemos pedido, como pasa a menudo. Sí. Pero como está grabando desde casa, pues la Bella del futuro nos lo habrá enviado y con esto despediremos el programa. Así que por ahora nos despedimos de ti y luego dejamos a tu yo de aquí a unos minutos grabando el vídeo. Así que lo dicho, muchísimas gracias por hacernos un huequito y por la llamada a través del océano. Sí, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a vosotros, a mí me ha hecho muchísima ilusión. Y nada, suerte con el inicio de la universidad. Sí, mucho ánimo. Ay, gracias y suerte a vosotros con lo que queda de podcast. Gracias, mira, sí. Así que nada, despedimos el programa y dejamos a Bella sola en el futuro presentar su propio texto y leerlo y la musiquita del final. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola, soy la Davinia del futuro, que vengo a presentar el texto que nos va a leer Bella, que es de su libro favorito, Tan poca vida, de Hanya Yanagihara. Adelante, Bella del pasado futuro. Como ya he dicho y como repito mucho en mi cuenta, a mí me importa mucho el tema de crear comunidad, el que haya redes de apoyo, el que tengas siempre a alguien con quien contar. Entonces, me gustaría leer un fragmento de mi libro favorito en el que no habla directamente de esto, pero sí habla de la amistad y creo que a alguien también le puede hacer sentido igual que a mí. Creo que el único secreto de la amistad es estar con personas que sean mejores que tú, no más listas o más populares, sino más buenas, más generosas y más compasivas, y valorarlas por lo que pueden enseñarte, escucharlas cuando te dicen algo sobre ti, por malo o bueno que sea, y confiar en ellas, que es lo más difícil de todo, pero también lo mejor.